Para entender mejor la guerra que libra Israel y Hamás, además de los aspectos históricos, es fundamental entender el contexto geopolítico que rodea a Israel y los territorios palestinos. Por eso tenemos con nosotros a Álvaro Cordero, periodista de historia de France 24 en español. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Bueno, quiero iniciar preguntándote cuál es la situación regional en Medio Oriente ahora. Bueno, la situación regional de Medio Oriente siempre ha sido compleja y lo ha sido sobre todo en las últimas décadas, pero bueno, hay que tener claro que en un principio, cuando se creó Israel en el año 1948, prácticamente todos los países vecinos de Israel se oponían a su existencia. Pero, sin embargo, durante los últimos años esta cuestión ha ido cambiando de forma significativa, especialmente entre los países árabes. Como podemos ver en este mapa, actualmente hay varios de los vecinos de Israel que ya lo reconocen. El primero en reconocerlo fue Turquía, que es un país de mayoría musulmana, pero no es árabe, que lo hizo en 1949. Y desde el año 1978, que lo reconoció Egipto, ha habido una serie de naciones como Jordania, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos que han ido reconociendo la existencia de Israel y han mantenido relaciones diplomáticas con esta nación. Actualmente podemos considerar que son hostiles con Israel países como Siria, Líbano o Irán. Pero la cuestión es que en las últimas semanas, meses, se ha hablado bastante de que Arabia Saudita, la gran potencia árabe, podía llegar a intentar acercarse a Israel, incluso reconociéndolo diplomáticamente. Detrás de esto es donde se han generado muchas tensiones dentro de Medio Oriente y desde luego esto afecta mucho a la dinámica regional. ¿Esto comenzó antes o fue con los acuerdos de Abraham que de alguna forma estuvo mediando la administración de Donald Trump? Los acuerdos de Abraham, desde luego, significaron un antes y un después. Varios países de la región reconocieron a Israel después de estos acuerdos, Bahrein, Emiratos Árabes o incluso Marruecos, aunque ya queda más lejos de la zona de Medio Oriente. Pero la cuestión es que este reconocimiento de Arabia Saudita, desde luego, podría abrir las puertas a que otras naciones árabes siguiesen su camino actual y, desde luego, sería un punto de inflexión dentro del conflicto palestino-israelí, que, desde luego, está afectado por todos los movimientos regionales que hay en su entorno. Ahora, estos acercamientos de los que mencionas están cambiando de alguna forma la geopolítica con respecto a lo que existía hace unas décadas. ¿Cuáles son las dinámicas ahora mismo? Bueno, las dinámicas actuales son las siguientes, y es que desde luego hemos visto un cierto pragmatismo por parte de algunos países árabes, pero lo que hay que tener en cuenta es que la situación de Medio Oriente, desde luego, como te comentaba, afecta de forma directa al conflicto palestino-israelí. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que en Medio Oriente hay tres grandes potencias emergentes: Turquía, Irán y Arabia Saudita. Turquía ejerce una influencia significativa en el norte de Irak y en el norte de Siria, pero lo más importante de todo esto es la rivalidad que mantienen desde hace ya varios años Arabia Saudita con Irán. Como podemos comprobar, Arabia Saudita es la gran potencia árabe, como te había comentado antes, y ejerce muchísima influencia en Egipto, Irak, Jordania, una parte de Siria y sobre todo la gran mayoría de los países del Golfo. Pero aquí está la cuestión. Irán, que es un país de mayoría musulmana chiita, pero que no es árabe, ha empezado en las últimas décadas a ejercer unos puntos de influencia muy significativos en países árabes de la región, como podemos ver en Siria, en el oriente de Irak o en el Líbano. Esta influencia de Irán es determinante dentro del conflicto palestino-israelí. ¿Por qué? Porque Irán es el mayor enemigo de Israel dentro de la región y, desde luego, todos sus puntos de influencia que tiene en otros países son determinantes en esta lucha constante contra Israel, ya que la mayoría quieren que Israel se destruya, ¿no? Por mencionar algunos casos, Hezbollah en el Líbano o las milicias también que hay en Irak, o desde luego también Hamás en la Franja de Gaza, que mantiene una fuerte relación con Irán y, bueno, muchos analistas apuntan de que Irán financia a este grupo. Lo que está claro es que detrás de todo esto se enfrenta este pragmatismo árabe contra esta influencia iraní, y en todo este contexto es donde muchos analistas implican la situación actual, ¿no? Hamás, según esta visión, Hamás podría haber atacado a Israel por la cuestión de que este acercamiento entre Arabia Saudita e Israel podría ser contraproducente
contraproducente para los intereses de determinadas milicias proiraníes o incluso del propio Irán. Desde luego, esto de momento son solamente suposiciones de algunos analistas, no hay nada comprobado, pero es una de las líneas que más se siguen durante los últimos días, Jorge. Bueno, Álvaro, te agradezco muchísimo por esta explicación para nuestra audiencia sobre cómo se está influyendo este conflicto geopolítico en Medio Oriente.